Déjenme repasar algunas cositas de las que hemos hablado para que tengamos una idea de lo que hemos estado haciendo. Hemos estado trabajando este tema, Señor Jesús, enséñanos a orar. Y empezamos estos estudios bíblicos dialogando sobre la importancia que tenía la oración en el pueblo judío y cómo, pensando que Jesús era parte de ese pueblo y lo que para él significaba posiblemente la oración y lo que aprendió, ¿verdad? Como su vivencia, ¿verdad? De niño y de joven en su vida. Y habíamos hablado de que la oración se daba tanto en el templo, en las sinagogas y en las casas. Hablábamos de que precede a la construcción del primer templo. Hablábamos de que es parte del culto, de los sacrificios, de las fiestas, del sábado, y que es una oración continua, participativa y que tiene un formato. Y que esa oración tiene como característica que se haga desde el corazón. Y aunque esa oración estaba predeterminada en muchos casos, era como un rezo, que yo quería apuntar que la diferencia entre decir rezar y orar es precisamente esa, que ya está establecida la oración y lo que hacemos es repetir lo que leemos. Eso es lo que hablamos como un rezo, porque ya está preconcebida. Cuando oramos ya estamos hablando de una expresión más espontánea que no está predeterminada. Así que esas dos dinámicas estaban, ¿verdad? Quería hacer ese apunte porque a veces es como una duda que alguna gente tiene, que dice, ¿oramos o rezamos? No, nosotros hablamos de orar porque lo hacemos de una forma espontánea. Pero es importante que sepamos que nosotros rezamos cuando en algún momento todos oramos juntos el Padre Nuestro. Técnicamente lo que hacemos es rezar. Rezar, y lo quiero señalar, rezar no es una experiencia de la Iglesia Católica. Únicamente. El rezar es simplemente decir una oración todos juntos que ya conocemos. Algunas personas rezan a los salmos juntos, sobre todo el Salmo 23. Así que no es una experiencia que no es desconocida, la hacemos con alguna frecuencia en medio de nuestra adoración. En muchos momentos, a veces cuando... Ajá, dígalo. Sí, porque me estoy preparando para una clase que voy a dar sobre adoración. Y los primeros bautistas tenían prohibido el leer oraciones. Eso no era posible en un culto bautista del siglo XVII, porque ellos decían que eso era una cosa hecha por el hombre. Por el hombre. No, porque si es orar, es una cosa del espíritu. Interesante. Es muy interesante, ¿verdad? La visión. La visión, la dinámica, ¿verdad? De hecho, no podían leer los mensajes, los sermones. Nada que fuera leído, solamente lo que era espontáneo en el momento. En el momento. O sea, si se iba a predicar, la persona tomaba el texto y ahí mismo predicaba. Así era. Al pelado. En algunas, cuando estábamos en el campo misionero, en algunos países, una de las preguntas que le hacían las iglesias al que quería ser pastor es: ¿usted escribe los sermones o no? Si usted escribía los sermones, no lo llamaban porque decían, pues, no es del espíritu. Así que eso es parte de nuestra experiencia. Y voy a comentar esto con ustedes para que vean cómo esto sucede. Varios hermanos en la iglesia, cuando llegué a las primeras semanas, me preguntaban si yo me preparaba para los sermones, porque la mayoría de las veces ustedes veían que yo no lo leía. La cosa es que muchos de nosotros estamos toda la semana preparando el sermón y yo lo escribo, pero regularmente ya lo he trabajado tanto y tanto que ya el domingo lo sé casi de memoria en ese sentido. Así que
es un poco para que vean cómo trabaja la dinámica del espíritu en ese sentido. Así que lo mismo que pasa con la oración, a veces pasa en algunas congregaciones con la predicación. Por eso lo importante también es reconocer que dentro de la participación de la religión judía hay tanto las dos experiencias, la experiencia de la lectura de oraciones ya hechas, escritas, o que se repetían oralmente y lo que se hacía era que se aprendían casi de memoria, y la experiencia de la oración espontánea. No sé si querías decirnos algo. Sí, eso, Ahora, perdón que las interrumpo. No, adelante. Lo que decía el pastor decía eso de preparar el sermón, ¿verdad? Yo siempre pensé eso de él, porque yo he visto, bueno, uno ve a veces prédicas así en la televisión o donde sea, hoy hay tanta gente que ¿verdad? Quiere hacer eso. Y están leyendo, están con sus iPads, bueno, quien más sofisticado hoy, la verdad que es increíble. Pero es algo que a mí me gustaba de él, se lo voy a decir, de que yo no lo veía a él con cosas ahí, como que lo estaba leyendo, y yo soy de las personas que creo que eso es muy lindo, porque pues se da lo que usted va, no que él lo estudiaba, pero que se va dando también el espíritu trabaja en ese momento, y yo estoy más que segura que en algún momento él tal vez ya había preparado unas palabras y en el momento se cambiaron esas palabras dependiendo cómo está el ambiente y todo. Y es algo que es muy lindo, es una experiencia muy linda. Y de verdad, pastor, es algo que le admiro mucho a usted. Porque la mayoría escriben o tienen su iPad. Es como, ok. Eso quería decir, hermana. Qué bien. Y es interesante lo que dice Miriam, porque un poco es nuestra tradición bautista también. Y es la razón por la cual nosotros, yo creo, que hablamos de aprender a orar o de tener talleres de oración, porque como nuestra experiencia es una experiencia espontánea, un poco necesitamos como la guía del Espíritu, ¿verdad? Que se da en la conversación de unos y otros y en el trabajo que hacemos mutuo de aprender unos de los otros. Y es interesante porque la mayoría de nosotros, yo no sé si ustedes se han dado cuenta o de nosotras, aprendemos a orar escuchando a otras personas orar. Amén, así es. Esa es la manera en la que realmente la Iglesia Bautista en su tradición nos va educando a través de las oraciones que la gente va haciendo dentro de la experiencia de adoración. Y yo creo que es bien importante porque a medida que va pasando el tiempo y uno se va madurando en la experiencia de la congregación, de la fe, uno empieza a corregir las cosas que uno trae, ¿verdad? De fuera, y entrando en la experiencia de la adoración es que uno las va un poco corrigiendo y modificando hasta que uno como que empieza a sentirse cómoda y cómodo en la experiencia de adoración. Lo quería traer porque a pesar de que hemos hablado del formato y todo esto a través del pueblo judío, pero no habíamos puntualizado cómo eso impacta nuestra propia realidad de la experiencia de oración en este tiempo. Después de eso, hablamos un poco sobre las oraciones de la Biblia y hablamos un poco de cómo diferentes personajes de la Biblia, diferentes hombres y mujeres de la experiencia de la Biblia han orado, y vimos un poco sobre el Antiguo Testamento, algunas de las oraciones, especialmente los profetas, y vimos un poco algunas de esas oraciones y un poco las fuimos como ubicando en diferentes temas, en la acción de gracias, en el reconocimiento de Dios como el Dios poderoso, ¿verdad? El Dios santo, el Dios sublime al que nosotros nos dirigimos, la alabanza que hacemos a Él, la confesión de nuestros pecados y la súplica del perdón de pecados, la intercesión que hacemos por otros y cómo hay súplicas, peticiones y ruegos. Dentro de esa realidad que tiene el pueblo judío, de esas temáticas, porque yo no entré, porque en verdad yo creí que no era tan importante, pero lo interesante es cómo esas oraciones que los judíos construyen tienen todas esas partes y cómo la experiencia del día de oración va desde acción de gracias en la mañana y después va hablando desde la alabanza a Dios, del reconocimiento de Dios, y viene esa confesión y viene el perdón de pecado. Y entonces, después de todo ese proceso, es que ellos hablan
de la súplica, del ruego, de esta idea de Señor, ayúdame en tal cosa. Y un poco yo lo quería traer porque a veces nosotros, pues algunas veces nos concentramos en nuestras peticiones y en nuestras necesidades, pero para ellos hay todo un protocolo de dirigirse a Dios, ¿verdad? Es como una forma particular de hablarle a Dios, donde lo último que está es lo que yo necesito. Por un lado, porque se cree de que Dios sabe lo que necesitamos, ¿verdad? Pero realmente es esta idea de que Dios es santo y nosotros pues vamos acercándonos a él desde esa perspectiva y establece cierto nivel de separación entre el Dios santo y lo que nosotros somos, ¿verdad? La humanidad, el ser humano débil o el ser humano lleno en el pecado. Y entonces todo este proceso pues un poco va siendo como el camino para acercarnos a Dios y entrar en la petición. Lo cual un poco quiero al final de hoy ver que veamos la diferencia entre esa visión y lo que Jesucristo nos propone cuando nos habla de hablarle a Dios como Padre. Y eso lo quiero ver un poquito al final. Y entonces hablábamos de esta relación de familiaridad con Dios, donde Jesús habla como Padre en esas oraciones. Y vimos en el capítulo de revelaste esto a los humildes y no a los entendidos, como desde esa contradicción se cumple la misión de Jesucristo, de anunciar el evangelio, de anunciar la buena noticia, de anunciar el reino de Dios a los pequeños de la tierra. Y hablábamos también de cómo él ora confiado en la voluntad de su Padre y cómo está dispuesto y disponible para aceptar la voluntad de Dios en su vida, y lo veíamos entonces reflejado para nosotros. Cómo oramos para dar gracias, confiamos en la voluntad de Dios, y cómo oramos para testimonio de otros, sin ocultar nuestras emociones, y eso lo vimos por lo menos en dos de los ejemplos, ¿verdad? Jesús en Lázaro, y lo vemos en Getsemaní, y lo vamos a ver hoy en la experiencia de la crucifixión. Y yo añadí algo que reflexionando hoy sobre lo que he hablado y pensando sobre lo que hemos compartido, cómo la oración desafía lo que vemos, la realidad que estamos experimentando. Cómo es que cuando oramos realmente estamos ante un desafío. Oramos desafiando una realidad que a lo mejor nos está mostrando una parte, yo no sé si llamarla a veces de debilidad, a veces de conflicto, a veces de crisis, a veces de enfermedad, a veces de opresión, y cómo la oración desafía esa realidad que nos circunda. Y eso yo creo que lo debemos ver en el texto que vamos a ver hoy, que es Jesús orando desde la cruz. Así que vamos a ver en este pedacito de texto. Yo no voy a ir todo el texto porque realmente tendríamos que ir el capítulo completo. Yo traté, no te preocupes que lo tengo aquí. Yo traté un poco de resumir el texto exacto donde está la oración de Jesús, y les voy a hacer un poquito de resumen de algo de esta experiencia como la plantea Lucas, porque estos dos textos, estos dos momentos en los que Jesús ora desde la cruz, son momentos que es el Lucas el que los recoge, el evangelista Lucas. Y dice Lucas 23, el 34 y luego el 46. La primera dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Y en el 46, Lucas recoge la siguiente oración. Jesús gritó con fuerza y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, murió. Vamos a tratar de mirar un poco en qué momento Jesús pronuncia esta oración. Vamos a hacer como una mirada. Así que les voy a leer un poquito lo que recogí de ese capítulo para que puedan ver un poco dónde está Jesús y qué es lo que está pasando. Jesús está siendo juzgado por las autoridades judías, es condenado a muerte por las autoridades romanas. Los judíos no podían llevarlo a la sentencia de muerte. Así que recurrieron a los romanos con unas, vamos a decirle así, con un, ¿cómo se dice? Con el delito, ¿verdad? De ser un insurrecto,
del... Acusación. Exacto, exactamente. Ese era el término que estaba buscando. Que él había alborotado ese pueblo y que estaba tratando de levantarse como rey dentro de los judíos. De hecho, ese es el letrero que le colocan en la cruz. En su camino al Gólgota o a la calavera, Simón de Cirene es obligado a cargar la cruz y llevarla tras Jesús. El relato de Lucas es muy emotivo y dice que las mujeres de Jerusalén lloran por Jesús y de hecho hay una conversación de Jesús con ellas mientras va camino al Gólgota. Y esta conversación, él dice, lloren por ustedes porque vendrán tiempos más difíciles que estos, y un poco coloca el dolor de él muy por debajo del dolor que van a sufrir ellas prontamente. Los soldados echan suerte sobre los vestidos de Jesús. Jesús es crucificado al lado de dos ladrones, uno de los cuales se burla de Jesús y el otro le dice que se acuerde de él cuando él establezca su reino. Los soldados y las autoridades se burlan de Jesús y Lucas se ocupa de hacernos saber varias veces que tanto la soldadía, ¿verdad? Los soldados, las huestes romanas, militares, las autoridades judías estaban burlándose de Jesús y cómo a distancia permanecen algunas de las personas que siguieron a Jesús, pero muy cerca de él las mujeres. Y Lucas hace insiste en decirnos que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea estaban allí, estaban presentes y estuvieron presentes durante todo el proceso de la muerte de Jesús. Nos dice que el velo del templo se rasga, que el sol deja de brillar y Jesús muere. Y entonces este capitán romano reconoce la inocencia de Jesús y me gusta mucho porque dice que de verdad, por lo menos en la Dios habla hoy, este hombre era inocente. Y insiste nuevamente Lucas en que las mujeres están presentes ante el drama, ¿verdad?, de la cruz que se está viviendo. Eso es como un resumen del contexto en el que Jesús dice estas dos cosas. La primera, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si volvemos a las preguntas que nos habíamos hecho al principio, vamos a retomar a quién ora Jesús. Vamos a lo sencillo, vamos a empezar desde lo sencillo. ¿A quién ora Jesús? Y esto es lo sencillo. Al Padre. Al Padre. Al Padre. ¿Y qué dice Jesús en su oración? Los perdone. Que los perdone. A aquellos que están allí, que están burlándose de él, que están sacrificando su vida, ¿verdad? Que están vejándolo, que lo están golpeando, que lo están asesinando. Ante ellos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y un poco ahí estamos describiendo cuál es la situación en la que Jesús se encuentra. Está muriendo y de manera violenta, de manera cruel, de manera injusta. Y la pregunta que uno se hace, ¿para qué él ora en ese momento? ¿Ora para sanarse? ¿Ora para salvarse? ¿Ora para cuidarse? ¿Ora para protegerse? No. Ora para que haya perdón para los que le están vejando, para los que le están golpeando, para los que lo están matando en la experiencia de la cruz. Lo mismo pasa, yo quiero que veamos que lo mismo, si le aplicamos estas mismas preguntas al texto del 46, que lo voy a poner aquí ahora, ya al final de todas estas cosas que han ido ocurriendo desde que es golpeado, desde que es arrestado, es golpeado, va al Sanedrín, vuelve a donde Pilato, regresa, lo golpean, le ponen todo. Después de todo ese episodio, sus ropas son sorteadas, es crucificado, la gente se burla, sálvate a ti mismo. Después de toda esa experiencia, la gente que lo ama está allí de lejos, no pueden hacer nada, impotente, no hay manera de entrar y salvar al maestro, ese sentido de derrota, de que todo lo que hemos caminado con él se ha perdido. En medio de todo ese final, que de pronto hasta la naturaleza reacciona con oscuridad.
hasta ese momento, entonces dice que Jesús grita con fuerza. Y a mí eso me impacta porque Jesús está experimentando debilidad, desangramiento, cansancio, deshidratación, pero entonces Lucas nos dice, gritó con fuerza, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, muere. ¿Saben qué? Esa frase de Jesús está en los Salmos. Está en el Salmo 31, si no me equivoco. Déjame ver que lo puse por aquí para que lo pudiéramos ver. Es el Salmo 31, el verso 5. Así que si usted quiere anotarlo para que después lo vea, esa frase de Jesús está en los Salmos y dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, rescátame, Señor, Dios de la vida. Y si va al anterior, dice, sácame de la trampa que me han tendido, pues tú eres mi protector. En tus manos encomiendo mi espíritu, rescátame, Señor, Dios de la verdad. Y si va al Nuevo Testamento, esa frase está, adivinen en dónde. No adivinen porque no entramos al reino de los cielos. Está en Hechos. ¿Y saben quién la dice? Una frase muy parecida, Esteban. Y si va a Hechos, déjame decirles. Esteban está siendo apedreado. En el momento en el que está muriendo, que está siendo apedreado, él también la dice. Déjame buscarles la cita para que Capítulo 3. Me parece que es el capítulo 3. Lo marqué aquí también. Final 7. 7 me parece. Ajá, ahí mismo. Es en el 7, el verso 59. Dice el verso 59 del capítulo 7 de Hechos. Mientras lo apedreaban, Esteban oró de nuevo. Ven de nuevo como les digo, el hincapié en la experiencia de la oración, que lo que hace es recoger una experiencia de los salmos, ¿verdad? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Así que de alguna manera nuestro amigo Lucas está recogiendo aquí la actitud del que pasa por el martirio. Y se vuelve un mensaje para todos los creyentes que estaban pasando por la persecución. Así que esta experiencia de en tus manos encomiendo mi espíritu, Padre, es una experiencia que recoge Lucas en Jesús y luego la recoge en el libro de los Hechos dentro de la experiencia del martirio de Esteban, que también ofrece su vida en el momento de defender, ¿verdad?, el evangelio y la buena noticia. Interesante, ¿verdad? Estas dos frases están ahí. No tan solo creo que también está lo del perdón, si no mal no recuerdo. La única diferencia es el orden. Sí. Jesús perdona primero y después entrega. Esteban entrega primero y luego perdona. Sí. Pero Y aquellos que, los hermanos que estuvieron conmigo de bíblico de Hechos, yo les expliqué el significado de ese texto, así que lo estuvimos estudiando. Pues diga algo. No, lo que queríamos decir era la idea del martirio, lo que Lucas intenta asegurarse en este texto, reflexionando sobre Esteban, es que está el martirio, y el martirio significa total entrega por una parte al Señor y por otra la idea del perdón a los que nos castigan, nos martirizan, lo que fuera. Así que es la idea un poco de tener la experiencia de Jesús. Cuando digo la experiencia de Jesús es imitar a Jesús. Esa es nuestra meta. Y imitar a Jesús significa ser obediente. Total confianza en el Señor por una parte y por otra parte perdonar, ¿verdad?
varias veces Jesús dice en los evangelios, perdonen a aquellos que le hacen mal, bendigan a aquellos que lo hacen mal, Que persiguen. persiguen. Así que hay Jesús está tratando también de ser fiel a lo que él mismo ha estado predicando y ha estado viviendo. Así que realmente esa era la idea de la relación entre Esteban y Jesús. Fíjense que no está, se oye fácil, ¿verdad? Se oye sencillo y se oye un poco así como que es rápido de decir, pero rápido de vivir no es. Es una experiencia donde el que ofrece su vida, yo no sé si decirlo de esa forma, pero la idea es cuando nuestra vida es fiel al reino, hay la posibilidad de encontrar el martirio. Esa posibilidad está ahí, es vigente, está en nuestra agenda, aunque nosotros no querramos, no nos guste, pero ciertamente la experiencia del martirio está en la agenda de los que son fieles. Y Jesús de una forma u otra y el evangelista, ¿verdad? Está recogiendo la actitud correcta de la obediencia. Estamos obedeciendo, pero estamos obedeciendo desde el perdón y estamos obedeciendo desde la entrega. Y si se fijan, esta experiencia de retomar el salmo como oración nos ayuda también a entender que de vez en cuando la experiencia que hacemos cuando tomamos el salmo y oramos con él nos permite también acercarnos a Dios. Déjenme ir un momentito a algo, un poco a lo que recogí sobre estos dos versículos. Uno, vuelvo y repito, oramos a Dios el Padre. La oración en este momento de Jesús es una oración que es una expresión de amor absoluto. Jesús no condiciona su amor porque su amor se expresa en el perdón. Y esa línea de confesar nuestros pecados, de pedir perdón, de perdonar a otros cuando nos ofenden, son parte intrínseca de la oración. Y vamos a ver que dentro de las enseñanzas de Jesús, siempre, yo no sé, yo no me había fijado, pero la mayoría de los textos de enseñanzas de Jesús sobre la oración hablan del perdón. La oración y el perdón están relacionadas íntimamente. ¿Por qué? Porque es tanto una relación hacia arriba, ¿verdad? Como nos enseñaron en la escuela bíblica con Dios, como una relación con el hermano y la hermana, ¿verdad? Hacia el lado, hacia afuera. Y esta oración es testimonio de nuestra entrega total. Jesús, al verbalizar esa oración, está dando testimonio de lo que ha vivido, de lo que ha sido su ministerio entre nosotros. Así que la oración de Jesús es oración al Padre, es expresión de amor, es de aceptación, reconocimiento de la voluntad de Dios, es testimonio, no oculta emociones y siempre vamos a encontrar en alguna de sus oraciones una dimensión de gratitud, confesión, perdón, intercesión y obediencia y consagración, como nosotros decimos en nuestro argot, ¿verdad? En nuestra jerga de evangélica de la adoración, que nuestra oración es oración de consagración. Pero déjenme apuntar a algo que me ha estado inquietando. Permítanme invitarles a reflexionar sobre algo que me ha estado inquietando desde que empezamos a hablar sobre la oración de Jesús. Y es, ¿qué significa esto de que Jesús ora al Padre? Y no al Padre desde la palabra Padre, sino desde el Abba. ¿De qué significa eso de que Jesús dice Abba, Padre? Recordando varias cosas. Una, que Jesús, bueno, esa frase Abba está recogida en el idioma arameo. Eso no es griego, eso no es lo que se hablaba. Ese es el idioma de la casa, de la intimidad del pueblo judío en ese momento, ¿verdad? El diálogo que se daba, está recogida esa frase por el evangelista desde esa perspectiva, desde la intimidad. Y cómo, miren, yo estaba mirando y decía uno de los estudiosos
que hay al menos 170 veces que Jesús, que el evangelista recoge, que Jesús dice Padre, Abba. Eso es significativo, porque en cierta forma, cuando uno mira el Antiguo Testamento, especialmente en la expresión de los profetas, puede haber alguna que otra alusión a Dios como Padre, porque había la idea un poco de que nosotros como sus hijos teníamos que obedecer y teníamos que responderle. Y entonces los profetas un poco hacían ese llamado a que nosotros, o que, ¿verdad?, que el pueblo respondiera a Dios desde esa relación de que Dios es Padre y nosotros somos sus hijos y hay que obedecerle, ¿no? Y entonces el profeta hablaba más o menos desde ahí. Pero cuando Jesús usa esta expresión, nosotros desde acá, yo no sé ustedes, pero enseguida nos trasladamos a la figura de papá, de nuestro papá, ¿verdad? De este concepto que nosotros tenemos de padre. Y decía William Barclay en una de las cosas que leí, que una cosa es hablar de paternity, usando el término en inglés, ¿verdad? Paternidad. Que es paternidad. Y la otra cosa es hablar de fatherhood, que yo no sé cómo se traduce eso en español. Esa diferencia para nosotros en español es un poquito diferente. Y yo me quedé pensando, porque yo le decía a Juan Ángel, hay algo que yo no estoy viendo en esta palabra, en esto que Jesús hace de llamar a Dios Abba, padrecito, papito, mi papito querido. Esa expresión casi, ay, yo no sé, como maternal. En vez de parecerme paternal, me parece maternal, porque es una expresión tan tierna que nosotros más bien la relacionamos con la experiencia de mamita, ¿verdad? De mi mamita, que más que la experiencia de mi papito. Pues porque nosotros somos latinos y a veces nuestra expresión de papá no es la mejor. Yo les voy a contar algo, yo no sé. Hay padres excelentes porque los hay en el mundo maravilloso. Amén, amén. Recuerdo que yo estuve dando una pequeña escuelita bíblica a unos nenes en lo que nosotros conocemos como un residencial público. Era unas edificaciones de vivienda pública. Y nosotras éramos un grupo de jóvenes hablando con estos niños, hablándoles del evangelio, ¿no? Nuestra idea era empezar, íbamos, jugábamos, estábamos con ellos y aprovechábamos en el juego de pelota para traer alguna historia sobre Jesús. Pero cuando esos niños hablaban con nosotras, muchas veces nos hablaban de maltrato, de golpes, de que no conocían a su papá, de que su papá era un ebrio o que su papá estaba en las drogas. Esa experiencia era lo que ellos conocían como papá. Y yo le dije un día a mis hermanas, le digo, miren, la verdad que está difícil hablarle a estos niños de Dios como padre. Vamos a tenernos que buscar otra imagen porque ellos no van a entender. Cuando yo le diga que Dios es padre, a lo mejor no van a entender lo que yo quiero decir. Y entonces transformamos aquella conversación hablando de Dios como amigo, como el amigo que siempre está presente, que siempre nos da la mano. Y un poco fuimos como tratando de acercarnos por ese lado porque ellos no conocían nada del evangelio y tratábamos como de abrir un espacio para la fe. Pero todavía yo me quedaba pensando, ¿qué significa? ¿Qué relación Jesús quiere que nosotros establezcamos con nuestro Dios, que lo llama Padre, Abba, Padrecito, mi papá, mi papito? ¿Cómo es esa relación que Jesús nos está hablando, que nos motiva a acercarnos a Dios, al Padre? Y buscando textos y mirando textos. Amanda, son las 8. ¿A quién más no me mande a dormir a mí todavía? No, Yo voy a sorry. Hoy se me olvidó que lo tenía. Solamente vamos a ver estos 4 textos que quiero que los vean. El primero que quiero que no te preocupes, Ceci. Yo tengo otra aquí que la tengo por ahí también dando vuelta. Yo quiero que veamos Romanos 8:15. Yo no sé si usted tiene a mano su Biblia, pero yo se lo leo si acaso. En Romanos 8:15 dice el apóstol Pablo:
pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba, Padre. Y este mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Miren qué interesante cómo el apóstol Pablo recoge que ya no somos esclavos. ¿Se acuerdan del texto bíblico de Juan que decía, ustedes no son mis siervos, son mis amigos y hacen lo que yo os mando? De nuevo, vuelve sobre eso. Vamos a Gálatas, Gálatas 4, 6 al 7. Si no me pierdo aquí en mi Biblia. Dice, Gálatas 4, 6 y 7, dice, y porque ya somos sus hijos, Dios mandó el espíritu de su Hijo a nuestros corazones y el espíritu clama, Abba, Padre. Así pues, tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios, y por ser hijo suyo, es voluntad de Dios que seas también su heredero. Y esto, de nuevo, en el contexto de la ley, en el contexto de que no somos esclavos de la ley, sino que hemos sido libertados, y hemos sido llamados a una nueva realidad, a una nueva misión, una nueva visión. Y si usted vamos para los evangelios, para que rapidito, si usted va a Mateo 6, que lo vamos a ver un poco después, en el verso 32, dice, todas estas cosas son las que preocupan a los paganos, pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que las necesitan. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios y recibirán también todas estas cosas. Hablando del vestido y la comida, ¿no? Miren cómo dice que el Padre sabe de que ya tenemos necesidad. Porque es Padre. Si vamos a Mateo 10, el verso 29 al 32, especialmente el 29, realmente no se venden dos pajarillos por una monedita, sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. En cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza, Él los tiene contados uno por uno. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos pajarillos. Amén. Miren qué dimensión maravillosa de descubrir a Dios como Padre, pero no desde la definición que nosotros tenemos de Padre, sino desde la definición que nos da la Escritura de ese Padre. Ese es el Padre que ama por sobre todas las cosas a todos sus hijos, porque se acuerdan de ese texto que dice, el que hace salir el sol sobre quiénes, sobre malos y buenos. Así que este Padre no tiene preferencias. Este es un Padre para todos. Recuerden el domingo que predicamos del texto de Mateo, que decía que invitó a todo el mundo a la fiesta, a los buenos y a los malos también. Y entonces es el Padre de toda provisión, porque ya sé de qué ustedes tienen necesidad. Su Padre en los cielos sabe de qué tienen necesidad. Así que es el Padre de toda provisión, de todo cuidado, porque todo el Padre de ustedes sabe de hasta los cabellos de su cabeza. Así que es el Padre de todo cuidado. Es el Padre de todo perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es el Padre de la libertad, porque ya no son esclavos, son hijos adoptivos, hemos sido recibidos como hijos. Es el Padre de la obediencia. Padre, en tus manos encomiendo el Espíritu. Y es el Padre de la solidaridad, porque todos somos llamados a ser sus hijos. No hay, y nosotros estamos conectados unos con otros en esa relación que Él hace con cada uno de nosotros, porque no la hace solo conmigo, la hace con Ceci, la hace con Miriam, la hace con Rosa, la hace con Yanira, la hace con Lázaro, y me hace hermana y hermano de los que me rodean. Así que ese Padre que estamos hablando no es este Padre,
no es el patriarca de la familia judía, el que era dueño de todo el mundo y hacía con la gente lo que le daba la gana, ni es el Padre Nuestro que decimos, pues mi papá, y es el que manda, y es el que pone aquí la vergüenza, y es el que saca la cosa. No es ese Padre. Estamos hablando de la relación. Jesús nos está hablando más que de un arquetipo, más que de un tipo de persona, más que de una descripción de alguien que habita en la tierra, nos está hablando de una relación con Dios. Amén. Una relación con Dios que está establecida sobre el amor, el cuidado, la provisión, el perdón, la libertad, la obediencia y la solidaridad. Hay más palabras que podemos usar, pero a mí me pareció que estas palabras un poco recogen lo que hemos estado haciendo con los textos bíblicos que hemos estado trabajando. ¿Qué les parece todo eso? Déjenme, sí, Miriam, dame un segundo. Ven que los hermanos Silva no están, Yanira y Lázaro, me acaban de escribir que se perdió la señal de internet en su casa y no se han podido conectar, así que simplemente no están, pues porque parece ser que la señal no les... ahí están. Qué bien, qué bueno. Perfecto. Lázaro, que una ardilla pasó. Pasó una ardilla porque Sí. en lo que lo estábamos viendo y dejamos de ver, digo, ¿qué pasó? La ardilla, me llevó la ardilla. Qué bueno que están, qué bueno. No sé cuándo te fuiste, Yanira. No, sí, me fui. Pero no sé dónde yo andaba con la explicación, pero no lo agarras cuando lo veas otra vez. Bueno. Pero no sé qué quieren compartir. Yo creo que Miriam quería compartir algo sobre lo que hemos dicho. Sí, a mí me parece que, bueno, la Biblia está escrita en un contexto patriarcal. Y nosotros hemos como es, en la figura de Dios, lo visualizamos como un hombre, un varón. Pero ¿cuál sería la diferencia de ser de Jesús ora a la madre? Porque, por ejemplo, el amor, la provisión, el cuidado, la obediencia en una sociedad moderna que nosotros vivimos, y por ejemplo, aquí en Puerto Rico, que hay un gran número de familias cuya madre es la que provee, la que trabaja, la que enseña los valores, y tú sabes, entonces, ¿cómo nosotros podemos interpretar, verdad, esa oración al Padre cuando en la realidad de muchas familias, la figura importante, principal, la que sostiene es la madre, ¿ve? Y yo creo que nosotros tenemos que empezar, esto puede sonar como una herejía, ¿verdad? Pero vamos a hablar de Dios Madre, ¿verdad? Porque realmente cuando el pastor leyó al principio el Salmo, que habló de la ternura, mire, eso es el lado femenino de Dios, la ternura, porque el padre también tiene ternura con sus hijos, pero nosotros en la realidad nuestra, en el mundo que nosotros vivimos, la que es tierna es la madre. ¿Ve? Entonces,
cómo nosotros vamos a interpretar y a vivir esa relación, como tú dices. Nosotros decimos en los hispanos, el padre es la figura principal. Que nosotros miramos, por ejemplo, en mi casa, mis padres, mi mamá era la que proveía la cosa el día a día de la familia. Mi mamá cosía toda la noche, desde las 8 de la noche a las 6 de la mañana, cosía para ir a entregar las costuras a las familias, para que le dieran el dinero para ella ir a comprar el desayuno que nosotros íbamos a, porque mi papá tenía un trabajo que a veces le pagaban y a veces no, pero nosotros, mi hermano y yo, y todos los que vivían en la casa, que era un montón, mi mamá era la que proveía toda. Amén, así es. ¿Ves? Que tenemos que, cuando nosotros hablamos de estas cosas, tenemos que hablar como tú mismo dijiste, Wanda, de la realidad que nosotros estamos viviendo. Es bien. Mira, que tenemos que empezar a decir Dios Madre. Dios. Por eso la propuesta, quizás un poco, yo lo dije, ¿verdad?, de una forma delicada, pero la propuesta es a mirar la relación. No, usted lo dijo al directo. Mirar a la relación que Jesús nos propone y no tanto el arquetipo que nosotros entendemos. Porque, como les decía, no es tanto, y un poco lo dice, ¿verdad? No es tanto, ustedes saben que cuando pensamos en padre, yo recuerdo que mi tío me decía, no, porque madre es la que pare, pero padre es el que engendra, me decía. Sí, él hacía hincapié en esa parte. Sí. Y nosotros tenemos en nuestra psiquis, en nuestra mente, que somos engendrados, ¿verdad? Que somos engendrados por nuestro Padre, ¿no? Y que un poco trasladamos esa relación a la relación con Dios. Y entonces decimos, pues Dios nos creó, Dios, pero en cierta medida cuando decimos Dios me creó, estamos hablando también de una cualidad femenina. Porque a la misma vez es también el concepto de parir, ¿verdad? De dar a luz a un ser. Así que un poco esta relación, y yo creo que las palabras que nacen de los textos bíblicos nos hacen tener una mirada un poco, yo no quisiera llamarla feminista porque no es en ese sentido, es desde la mujer, ¿verdad? Porque nosotras entendemos muy bien cuando decimos que es una relación de amor, de cuidado, de obediencia, de libertad, porque somos nosotras en nuestra relación con nuestros hijos, establecemos esa dinámica tan, yo no sé cuál para ustedes, ¿verdad? Pero para mí fue bien intensa cuando yo tenía a mis hijos, esta dinámica de obedecer y la libertad de actuar. Es una dinámica bastante difícil para las madres, que queremos proteger, queremos cuidar, queremos guiar, queremos un poco señalar el camino, pero a la misma vez sabemos que tenemos que dejar el espacio para que el otro decida, para que el otro cometa sus propios errores o tenga sus propios aciertos. Y esa dinámica se da en Dios. Así que un poco como Miriam nos propone es mirar el lado femenino de Dios. No porque Dios tenga un lado masculino o femenino, sino porque nosotros tenemos esa visión en la cabeza. Eso. No es porque Dios sea hombre o sea mujer, es porque nosotros cuando hablamos de Dios le adjudicamos características femeninas o le adjudicamos características masculinas. O
las que nosotros entendemos como masculinas o femeninas, porque definitivamente tengo que rescatar que mi esposo es muy tierno. Ujú. Yo tengo un esposo tierno, yo tengo un esposo cariñoso, yo tengo un esposo bondadoso, generoso, cuidador. Así que si yo tengo un esposo así, esas cualidades no son solamente mías. Él las pone en práctica todos los días. Cada vez que me dice, ¿cómo te sientes? Más le vale, más le vale. Ya. No, de verdad que yo no tengo ninguna queja. Así que en ese sentido, no es que los hombres no tengan esas cualidades, Ujú. es que en nuestro esquema mental le hemos Eso. adjudicado a los padres ciertas actitudes y le hemos adjudicado a las madres ciertas actitudes. Por eso la propuesta que les estaba tratando de hacer y que Miriam ha recogido muy bien, es que miremos la relación. Jesús nos está proponiendo una nueva relación, ya no de esclavitud, ya no de dominio, ya no de opresión, ya no de sujeción. Es una relación de libertad, de amor, de cuidado. Miren, les voy a decir algo y con esto voy a terminar. Muchas veces nosotras y nosotros decimos, ay Señor, perdóname por lo que dije. Ay Señor, ¿será bien lo que estoy haciendo? Ay Señor, ¿será bueno lo que estoy? Nosotros estamos a veces en una constante preocupación por si hacemos bien o hacemos mal, o si estamos cerca o si estamos lejos de Dios. Mi invitación es, abrace al Padre de amor. Alaba. Amén. Está lleno de generosidad y ternura. Amén, sí, Señor. Al de la gracia. Eso es ser bautista. Abrazar al Dios de la gracia, que sabe nuestras limitaciones, que sabe nuestras debilidades, que conoce nuestras pequeñeces y que sabe que faltamos y que nos equivocamos, pero que con ese mismo amor nos recoge, nos lleva, nos guía, nos dirige. Así que sea libre. Usted no está bajo la ley terrible que mira por aquí, si no lo haces de esta forma y no tienes 2 pulgadas en el ruedo de la falda, por poner un ejemplo tonto, no tienes 2 pulgadas sobre la rodilla, no entra. Ese no es el Dios al que estamos llamados. El Dios al que estamos llamados es la relación que Jesús nos propone. Encomiendo mi espíritu a Él y es el que perdona hasta en el momento de la muerte, de la ejecución, del martirio. ¿Qué les parece esa propuesta? Lo que quiero para la próxima vez es que quiero mirar un poco las enseñanzas de Jesús. Vamos a ver algunos textos. Yo no sé si sería bueno si Juan Ángel a lo mejor me puede ayudar a enviarles los textos, porque son como 5 o 6 breves, para que tengan algo que ver en la semana y lo puedan ver y podamos dialogar, porque son ya como enseñanzas ya más particulares de Jesús. Y ahí terminaríamos mirando un poquito el Padre Nuestro. Yo no lo voy a discutir completo, porque si no estaríamos, les digo de verdad, los libros que se han escrito sobre el Padre Nuestro son interminables, pero por lo menos mirar lo general del Padre Nuestro y ver si podemos ahí mismo ver cómo están las oraciones en nuestra adoración, cómo nosotros hemos tomado esas enseñanzas y las hemos puesto en la adoración. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho con la acción de gracias? ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho con la confesión, con la intercesión, con la oración de consagración? ¿Dónde es que nosotros hemos puesto la bendición? ¿Qué nosotros hemos hecho con ese arreglo de la adoración partiendo de esos textos bíblicos? ¿Estamos? Sí. Qué lindo. Me siento feliz. Estamos. Me siento contenta de haber encontrado a ese Padre. Esa relación maravillosa con ese Dios. Amén. Miren, yo creo que es importante que yo les envío, tan pronto tengamos los textos, yo se los envío. Están ya en la presentación, que los pueden enviar. Yo estamos grabando esto por Zoom. Yo mañana lo voy a editar y voy a poner el estudio bíblico en la página, se los voy a enviar en YouTube, todo para que usted pueda volver a verlo, estudiarlo, todo lo que quiera. Si usted tiene preguntas, después de verlo, tiene preguntas, pues me escribe a mí, le escribe a Wanda, porque entonces podemos contestarla en la próxima sesión. Así que eso no es ningún problema. Queremos mantener esa relación de estudio, porque eso es lo que queremos hacer, estudiar la palabra
Y siempre, que es lo que pasa, y es una de las razones por las cuales yo uso muy pocos libros cuando hago los estudios bíblicos. Nos permite poder explorar otros temas, porque siempre la palabra, los temas nos hablan y nos llevan a otros temas. No tenemos que estar en una camisa de fuerza de que tenemos que leer tantos capítulos y ese tipo de cosas. Esa es la dinámica que queremos mantener en este tiempo.